Capítulo 4. Interrumpida fuga hacia los Himalayas. Abandona la sala de clases con cualquier pretexto y alquila un coche de caballos y llévatelo al callejón en donde los de mi casa no puedan verte. Estas fueron mis recomendaciones a Amar Mitter, compañero mío de clases de la escuela preparatoria que había decidido acompañarme a los Himalayas. Ya habíamos resuelto que al siguiente día sería nuestra fuga. Era necesario tomar precauciones, pues mi hermano Ananta ejercía una estrecha vigilancia sobre mí. Este se había propuesto frustrar mis planes para huir, pues sospechaba que predominaban en mi mente. El amuleto, como una levadura espiritual, trabajaba silenciosamente en mí. En medio de las nieves de los Himalayas esperaba yo encontrar al maestro, cuyo rostro con frecuencia se me aparecía en visiones. Mi familia radicaba en Calcuta, donde mi padre había sido transferido. Siguiendo la patriarcal costumbre hindú, Ananta había llevado a su esposa a vivir con nosotros en nuestra casa, ubicada en el número 4 de Garpa Road. Allí, en un pequeño desván, me dedicaba a mis prácticas de meditación y preparaba mi mente para la búsqueda divina. La memorable mañana llegó con lluvia poco auspiciosa. Apenas oí rodar el carruaje de Amar en la calle, tomé rápidamente un cobertor, un par de sandalias, la foto de la Giri Mahasaya, un ejemplar del Bhagavad Gita, un rosario y 2 taparrabos. Hice con todo ello un bulto y lo arrojé desde la ventana del tercer piso. Luego corrí precipitadamente tropezando con mi tío que a la puerta compraba pescado. ¿A qué tanta excitación?, dijo mirándome con ojos de sospecha. Sonreí con aire inocente y salí al callejón. Recogiendo mi bulto, me reuní con Amar con la cautela de un conspirador. Marchamos enseguida a Chandni Chowk, un centro comercial. Por meses habíamos estado ahorrando el dinero de nuestra merienda para comprar ropa inglesa, sabiendo de antemano que mi listo hermano con facilidad podría jugar la parte del detective. Creíamos engañarlo con un disfraz europeo. En nuestro camino hacia la estación paramos a recoger a mi primo Jatin Ghosh, a quien yo llamaba Yatinda. Este era el nuevo converso que suspiraba por un maestro en los Himalayas. Se puso el traje que le habíamos conseguido. Bien disfrazados, según creíamos, una intensa exaltación llenaba nuestros corazones. Lo único que nos hace falta ahora son unos zapatos de lona. Conduje a mis compañeros a una tienda en donde se vendían zapatos de suela de hule. Los artículos de cuero que se obtienen por medio del sacrificio de animales no deben ser usados en este sagrado viaje. Luego nos detuvimos en una calle para quitar la cubierta de piel de mi Bhagavad Gita, así como las correas que tenían mi Salakot de manufactura inglesa. En la estación compramos boletos para Bardwan, de donde pensábamos transbordar para Haridwar, lugar situado en la falda de los Himalayas. Tan pronto como el tren se puso en marcha, di rienda suelta a algunas de mis gloriosas anticipaciones. Imagínense, dije lleno de entusiasmo, seremos iniciados por los maestros y experimentaremos el trance de la conciencia cósmica. Nuestros cuerpos serán cargados con tal magnetismo que las bestias salvajes de los Himalayas quedarán domadas a nuestra sola proximidad. Los tigres no serán más que gatos domésticos en espera de nuestras caricias. Este comentario, que delineaba todo un prospecto fascinador, tanto metafórica como literalmente, produjo una sonrisa de entusiasmo en Amar, pero Yatinda desvió su mirada y la dirigió a través de la ventana hacia el paisaje que huía. Dividiremos el dinero en 3 partes. Yatinda rompió el largo silencio con esta sugerencia. Cada uno de nosotros debe comprar su boleto en Bardwan. De esta manera nadie en la estación sospechará que vamos huyendo juntos. Sin sospechar nada, accedí. Al oscurecer, nuestro tren llegó a Bardwan. Yatinda entró en la oficina de boletos y mientras tanto, Amar y yo nos sentamos en la plataforma. Aguardamos 15 minutos y luego comenzamos a indagar sin resultado alguno. Buscando en todas las direcciones, llamamos a gritos a Yatinda con la urgencia del temor, pero él se había esfumado en la desconocida oscuridad que rodeaba la pequeña estación. Quedé completamente desconcertado al golpe de tan extraordinaria sorpresa. ¿Por qué permitiría Dios semejante incidente? La romántica y cuidadosa escapatoria en búsqueda de él había fallado lamentablemente. Amar, debemos regresar a casa. Yo lloraba como un niño. La desoladora huida de Yatinda es de mal agüero. Este viaje está destinado al fracaso. ¿Ese es tu amor al Señor? ¿No puedes soportar la pequeña prueba de la traición de un compañero? Merced a la sugerencia de Amar de que era una prueba divina, mi corazón se serenó. Luego nos agasajamos con las famosas confituras de Bardwan, el sitabuk, alimento de las diosas, y el motichor, pepitas de perla dulce.
Pocas horas después tomamos el tren para Haridwar, vía Bareilly. Cambiamos de trenes en Mukul Sirae. Discutimos una cosa de suma importancia mientras esperábamos en el andén de la estación. Amar, pronto seremos interrogados por los jefes del ferrocarril. No debemos menospreciar el ingenio de mi hermano. Pase lo que pase, no diré una mentira. Todo lo que te pido, Mukunda, es que calles, no te rías ni hagas gestos mientras yo hable. En ese preciso instante, un jefe de estación europeo se acercó a nosotros mostrándonos un telegrama cuyo contenido inmediatamente comprendí. Van ustedes huyendo del hogar inconformes. No, me alegré que las palabras que él había escogido para preguntarnos me permitieran contestar enfáticamente. No era la amargura, sino una divina melancolía la responsable de nuestro poco convencional comportamiento. El oficial se dirigió entonces a Amar. El ágil diálogo que sostuvieron difícilmente me permitiría conservar la aconsejada gravedad del caso. ¿Dónde está el tercer muchacho? Con tono autoritario en la voz, el jefe de la estación preguntó. Vamos, hablen, digan luego la verdad. Señor, noto que usted está usando anteojos. ¿Qué? ¿No puede usted ver que no somos más que dos? Amar sonrió socarronamente. Yo no soy un mago, ni puedo conjurarle un tercer compañero. El oficial, visiblemente desconcertado por la impertinencia de Amar, buscó luego otro punto vulnerable. ¿Cómo se llama usted? Me llaman Thomas. Soy hijo de madre inglesa y de un padre indio convertido al cristianismo. ¿Y cuál es el nombre de su amigo? Yo le llamo Thompson. Ya para entonces mi gozo interno había llegado a la cúspide y sin ceremonias me dirigí a tomar el tren que pitaba para partir. Amar seguía hablando con el oficial, quien había sido lo suficientemente ingenuo y atento para instalarnos en un compartimiento europeo. Evidentemente estaba apenado de que dos muchachos semi-ingleses viajaran en el departamento reservado para nativos. Después de esta habilidosa celada, me eché hacia atrás en el asiento y me reí sin control. El semblante de mi amigo tenía una marcada expresión de satisfacción por haber burlado a un veterano oficial europeo. En el andén de la estación me había dado maña para leer el telegrama de mi hermano, el cual decía: 3 muchachos bengalíes vestidos a la inglesa van huyendo de sus hogares rumbo a Haridwar, vía Mukul Sirae. Sírvase de tenerlos mientras llego. Amplia recompensa por su servicio. Amar, te dije que no dejaras ningún itinerario marcado en tu casa. Mi aspecto era de grave reproche. Mi hermano debe haber encontrado alguno allí. Mi amigo reconoció su falta como un cordero. Nos paramos brevemente en Bareilly, en donde Dwarka Prasad nos esperaba con un telegrama de Ananta. El viejo amigo valientemente trató de detenernos, pero yo le convencí de que nuestro viaje no había sido tomado a la ligera. Como en otra ocasión, mi amigo Dwarka Prasad rehusó la invitación para acompañarnos a los Himalayas. Mientras nuestro tren paraba en la estación esa noche y yo dormitaba, Amar fue despertado por otro interrogante oficial del ferrocarril. Este también fue víctima de las argucias de Amar y creyó en el encanto híbrido de Thomas y Thompson. Al amanecer, el tren nos condujo triunfalmente a Haridwar. Las hermosísimas y majestuosas montañas aparecían a la distancia como invitando al viajero. Corriendo pasamos a través de la estación para mezclarnos libremente con el gentío de la ciudad. Nuestro primer acto fue mudarnos de ropa, cambiando las europeas por las nativas, puesto que Ananta de alguna manera había sabido de nuestro disfraz europeo. Sin embargo, cierta premonición de captura obsesionaba mi mente. Considerando conveniente abandonar cuanto antes Haridwar, compramos boletos para proseguir nuestro viaje hacia el norte, hacia Rishikesh, una tierra santificada largamente por los pies de los maestros. Yo había abordado el tren mientras Amar seguía en la plataforma. Este fue abruptamente detenido por el alto de un policía. Nuestro inoportuno guardián nos condujo al bungalú de la estación y se hizo cargo del dinero que llevábamos. Cortésmente nos explicó que era su obligación de tenernos allí hasta que mi hermano mayor llegase. Conociendo que el destino de ambos rebeldes era los Himalayas, el oficial nos relató una extraña historia. Ya veo que ustedes andan locos por los santos, pero nunca tropezarán con un hombre de Dios como el que yo vi solo ayer. Mi hermano oficial y yo lo encontramos por primera vez hace 5 días. Estábamos patrullando el Ganges en cuidadosa vigilancia de cierto asesino. Nuestras instrucciones eran de capturarlo vivo o muerto. Se sabía que andaba disfrazado de sadhu para robar con mayor facilidad a los peregrinos.
A corta distancia de nosotros sorprendimos a un hombre cuyas señales coincidían con la descripción del criminal. No hizo caso cuando le ordenamos detenerse y entonces corrimos tras él y acercándonos por la espalda, abatí mi hacha sobre él con tremenda fuerza. El brazo del hombre quedó arrancado casi completamente. Sin proferir un grito ni mirar siquiera la tremenda herida, el desconocido continuó ante nuestro asombro su rápido paso. Cuando saltamos delante de él para interceptarle el paso con calma, nos dijo: «Yo no soy el asesino que buscáis». Yo estaba profundamente mortificado al ver que había herido a un hombre de presencia divina, a un sabio. Postrándome a sus pies, imploré su perdón y le ofrecí la tela de mi turbante para restañar y cubrir la enorme herida de la que emanaba abundante sangre. «Hijo mío, eso no es más que un error explicable de tu parte». El santo me miraba amablemente. «Sigue tu camino y no te reconvengas por lo que has hecho. La Madre Divina cuida de mí». Agarró el brazo colgante y lo colocó en su sitio y ¡oh milagro! El brazo quedó adherido e inexplicablemente la sangre dejó de fluir. «Ven a verme bajo aquel árbol dentro de 3 días y me encontrarás completamente curado. Así no tendrás más remordimiento». Ayer mi compañero y yo fuimos ansiosamente al sitio que él nos había designado. El sadhu estaba allí y nos permitió que le examináramos el brazo. Este no mostraba ninguna señal o cicatriz de herida. Voy por la vía de Rishikesh a los solitarios Himalayas. Nos bendijo y partió rápidamente. Hoy siento que mi vida se ha elevado espiritualmente merced a su santidad. El policía terminó su narración con una exclamación piadosa. Aquella experiencia le había conmovido más allá de sus capacidades. Con significativo gesto de importancia me dio, para que lo leyera, el recorte de un diario en donde se narraba el milagro, con el pomposo estilo de los periódicos sensacionalistas, que no falta incluso en la India. La versión del reportero aparecía bastante exagerada, indicando que el sadhu había sido poco menos que decapitado. Amar y yo lamentamos mucho no haber conocido a ese gran yogi que perdonara a sus perseguidores de tan cristiana manera. La India, materialmente pobre en las 2 últimas centurias, tiene sin embargo un tesoro inagotable de riqueza divina. Rascacielos espirituales pueden ser hallados ocasionalmente a la vera del camino, aun por gente mundana como nuestro policía. Dimos las gracias al oficial por sacudirnos el tedio con su maravillosa historia. Probablemente pensaba que era mucho más afortunado que nosotros, puesto que él había encontrado sin esfuerzo alguno a un hombre de iluminación divina, mientras que nosotros, en nuestra vehemente búsqueda, habíamos terminado no a los pies del maestro, sino en una baja estación de policía. Tan cerca de los Himalayas y sin embargo tan lejos, en nuestra cautividad, le dije a Amar que me sentía doblemente impelido a buscar la libertad. «Escapémonos tan pronto como la oportunidad se nos presente. Podemos ir a pie a la Santa Rishikesh». Le sonreí animándolo. Pero mi compañero se volvió pesimista tan pronto como se vio sin el apoyo del dinero que nos había sido quitado. «Si emprendemos una caminata a través de la peligrosa jungla, terminaremos nuestros días no en una ciudad de santos, sino en el estómago de los tigres». Ananta y el hermano de Amar llegaron a los 3 días. Amar saludó a su hermano con afecto y alivio. Yo estaba irreconocible. Mi hermano Ananta no tuvo de mí más que rudos reproches. «Ya me imagino cómo te sientes», me dijo suavemente. «Todo lo que te pido es que me acompañes a visitar por unos días a tu afligido padre. Luego puedes recomenzar aquí tu búsqueda de un maestro». En este punto la conversación intervino Amar para protestar que él no tenía intención de regresar a Haridwar conmigo. Estaba gozando del calor familiar, pero yo estaba seguro de que nunca abandonaría mi empeño para obtener un gurú. Nuestra comitiva tomó el tren para Benares. Allí tuve una singular e instantánea respuesta a mis oraciones. Un ingenioso plan había sido preparado por Ananta. Antes de verme en Haridwar, se había detenido en Benares para pedir los servicios de cierta autoridad en materia de escrituras para que me entrevistara luego. Tanto el Pandit como su hijo habían prometido disuadirme de seguir el sendero del Sannyasi. Ananta me llevó a su casa. El hijo, un joven de exageradas maneras, me saludó en el patio. Luego me envolvió en un largo y tedioso discurso filosófico y, pretendiendo tener un conocimiento claro y evidente de mi futuro, desacreditaba mi idea de convertirme en un monje. «Encontrarás continuamente sinsabores y nunca llegarás a conocer a Dios si insistes en desertar y abandonar tus responsabilidades habituales. Tú no puedes superar tu pasado karma sin las experiencias de este mundo». Las inmortales palabras de Krishna vinieron a mis labios para darle contestación.
Aún aquel de peor karma, si insensatamente medita en mí, rápidamente pierde los efectos de sus malas acciones pasadas. Volviéndose de un alto espíritu, pronto alcanzará la paz eterna. Arjuna sabe esto, por cierto. El devoto que pone su fe en mí jamás perece. Pero los enfáticos pronósticos del joven habían sacudido ligeramente mi confianza. Con todo el fervor de mi corazón oré silenciosamente a Dios. Por favor, resuelve esta duda y contéstame aquí mismo ahora si tú deseas que yo lleve una vida renunciante o la de un hombre mundano. Advertí entonces que un sadhu en noble semblante se hallaba justamente en la parte exterior de la casa del Pandit. Indudablemente estaba enterado de la conversación entre el original clarividente y yo, porque el desconocido me llamó a su lado. Yo sentí el poder inmenso que brotaba de sus tranquilos ojos. Hijo, no le hagas caso a ese ignorante. En respuesta a tu plegaria, el Señor me encarga de decirte que tu único sendero en esta vida es la del renunciante. Con tanto asombro como gratitud, sonreí feliz por el decisivo mensaje. Apártate de ese hombre. El ignorante estaba llamándome desde el patio. Mi santo guía levantó su mano bendiciéndome y se marchó lentamente. Ese sadhu está tan loco como tú. Era el canoso Pandit el que me hacía esta encantadora observación. Él y su hijo me miraban con un aire lúgubre. He oído que él también ha dejado su hogar por una vaga búsqueda de Dios. Volví la espalda. A Ananta le dije que yo no entraría en más discusiones con semejantes huéspedes. Mi hermano consintió en la inmediata partida y pronto tomamos el tren para Calcuta. Señor detective, ¿cómo descubrió usted que yo había escapado con dos compañeros? Aventuré con viva curiosidad a Ananta durante nuestro viaje de regreso. Él sonrió maliciosamente. En tu escuela supe que Amar había abandonado la sala de clases y no había regresado. A la mañana siguiente fui a su casa y descubrí un itinerario de ferrocarril marcado. El padre de Amar salía en esos momentos en coche y conversaba con el cochero. Mi hijo no irá por la mañana en coche a la escuela, pues ha desaparecido, plañía. He oído por otro compañero que su hijo y otros dos muchachos vestidos con ropas europeas habían abordado el tren en la estación de Hauda, respondió el hombre, y regalaron sus zapatos de cuero a su conductor. Así le logré tener tres indicios: el itinerario, el trío de muchachos y las ropas inglesas. Yo escuchaba el relato de Ananta entre alegre y humillado. Nuestra generosidad para el cochero había sido mal comprendida. Por supuesto me di prisa de enviar telegramas a los jefes de estaciones de los lugares que Amar había subrayado en el itinerario. Había señalado Bareilly y entonces le envié un telegrama a tu amigo en Dwarka. Después de inquirir en nuestra vecindad de Calcuta, supe que nuestro primo Yatinda había estado ausente de su casa una noche y había regresado al día siguiente, vestido a la inglesa. Lo busqué y le invité a cenar. Él aceptó, completamente despistado por mis amistosas maneras. En el camino le conduje sin que él lo sospechara a la estación de policía. Luego fue cercado por varios policías que de antemano había escogido por su aspecto agresivo y feroz, y bajo su terrible mirada Yatinda consintió en hacer un relato de su misteriosa conducta. Partía para los Himalayas con el espíritu boyante de alegría, decía Yatinda. La inspiración me llenaba aún la sola idea de encontrar a los maestros, pero tan pronto como Mukunda dijo: durante nuestro éxtasis en las cuevas de los Himalayas, los tigres quedarán fascinados y rondarán cerca como gatos domésticos. Mi ánimo se heló y gruesas gotas de sudor corrieron por mi frente. Entonces, ¿qué? Pensé. Si la fiera naturaleza de los tigres no cambia por medio del poder de nuestro trance espiritual, ¿nos tratarán a nosotros con la bondad de los gatos caseros? Mentalmente me veía ya como huésped obligado del estómago de algún tigre y metido en él, no de cuerpo entero, sino en pedacitos. Mi descontento contra Yatinda se desvaneció en risa. Ese pequeño momento de hilaridad valió por todas las angustias que él me había causado. Debo confesar que sentí una cierta satisfacción al saber que Yatinda no había escapado tampoco al encuentro con la policía. Ananta, eres un sabueso de nacimiento. Mi jocosa mirada no carecía de cierta exasperación. Le diré a Yatinda que estoy satisfecho de que su modo de proceder no se haya debido a una traición como parecía, sino únicamente al simple instinto de conservación.
Ya en el hogar en Calcuta, mi padre me suplicó enterneceramente que contuviera los andariegos pies, por lo menos hasta que hubiera terminado mis estudios en la escuela secundaria. Durante mi ausencia, él había madurado un atractivo plan por medio del cual un santo pandit, Swami Kevalananda, iría regularmente a mi casa. Confiadamente me lo anunció diciendo, este sabio será tu instructor en sánscrito. Mi padre creía que podía calmar mis anhelos religiosos recibiendo instrucciones de un filósofo erudito, pero las cartas pronto se voltearon. Mi nuevo instructor, lejos de ofrecerme arideces intelectuales, atizó las ascuas de mi anhelo de Dios. Desconocido para mi padre, Swami Kevalananda era un ferviente discípulo de la Giri Mahasaya. El incomparable gurú tenía miles de discípulos conducidos a él por su irresistible magnetismo divino. Más tarde supe que la Giri Mahasaya había caracterizado muchas veces a Kevalananda como un rishi o sabio iluminado. Abundantes rizos adornaban la hermosa cabeza de mi instructor. Sus ojos oscuros e insondables tenían la transparencia de un niño. Todos los movimientos de su ligero cuerpo eran de un deliberado reposo. Siempre amable y gentil, estaba constantemente establecido en la conciencia del infinito. Juntos pasamos muchas horas felices, absortos en la profunda meditación con Kriya. Kevalananda era una notable autoridad en los antiguos Shastras, libros sagrados. Su erudición le había hecho ganar el título de Shastri Mahasaya, por el cual era generalmente conocido y saludado. Pero mi educación en sánscrito fue casi nula. Siempre busqué toda oportunidad para hacer caso omiso de la prosaica gramática y hablar en cambio de yoga y de la Giri Mahasaya. Mi tutor me complació cierto día contándome algo de su propia vida con su maestra. Raramente afortunado pude permanecer cerca de la Giri Mahasaya por 10 años. Su casa en Benares era la meta nocturna de mi peregrinaje. El gurú se hallaba siempre sentado en su pequeña salita de su primer piso. Conforme se sentaba en su postura de loto sobre un asiento de madera sin respaldo, todos sus discípulos lo rodeaban en semicírculo. Sus ojos centelleaban y bailaban de alegría divina. Los tenía habitualmente entrecerrados, atisbando a través de un telescopio interno hacia la esfera de eterna felicidad. Rara vez hablaba extensamente. De vez en cuando su mirada se fijaba en algún estudiante necesitando de ayuda. Luego, como efluvios de luz a torrentes, salía de sus palabras curativas. Una indescriptible serenidad florecía dentro de mí a su simple mirada. Me sentía saturado con su fragancia como si él fuera un loto del infinito. El estar con él, aún sin hablar una sola palabra por días, era una experiencia que transformaba todo mi ser. Si alguna invisible barrera se interponía en la senda de mi concentración, yo acudía a meditar a los pies del gurú. En su presencia, los más singulares estados mentales llegaban fácilmente a mi dominio. Tales percepciones me fueron inaccesibles en presencia de instructores de menor categoría. El maestro era un templo viviente de Dios cuyas puertas divinas estaban siempre abiertas a todos los discípulos a través de la devoción. La Giri Mahasaya no era un intérprete libresco de las escrituras. Sin esfuerzo alguno solía hundirse en la biblioteca divina. La espuma de las palabras y el rocío del pensamiento manaban de la fuente de su omnisciencia. Poseía la maravillosa clave que abría la profunda ciencia filosófica empapada durante edades en los Vedas. Si se le pedía que explicara los diferentes planos de conciencia que se mencionan en los textos antiguos, él sonriendo accedía. Me sumergiré en esos estados y os comunicaré lo que de hecho perciba. Era entonces diametralmente opuesto a ciertos instructores que aprenden las escrituras de memoria y luego divulgan conceptos abstractos que no han realizado personalmente. Sírvete a exponernos los significados de las sagradas estrofas de acuerdo a cómo se te presenten. El silencioso gurú con frecuencia daba esta instrucción a algún discípulo próximo a él. Yo guiaré tus pensamientos para que hagas una interpretación correcta. De esta manera muchas de las percepciones de la Giri Mahasaya fueron registradas y anotadas con voluminosos comentarios de sus diversos estudiantes. El maestro no aconsejaba jamás entregarse a una fe esclavizadora. Las palabras no son más que cáscaras, decía. Ganad la convicción de la presencia divina a través de vuestro propio contacto gozoso con él en la meditación. No importa cuál fuera el problema del discípulo, el gurú aconsejaba la práctica del Kriya Yoga para su solución. La llave del yoga no perderá su eficiencia cuando yo no esté más en este cuerpo para guiaros. Esta técnica no puede ser encuadernada, archivada y olvidada.
al modo de las inspiraciones teóricas. Continuad sin cesar en vuestro sendero de liberación por medio del Kriya, cuyo poder estriba en su práctica. Yo mismo considero el Kriya como el sistema más eficaz para alcanzar la salvación a través del esfuerzo personal que haya sido jamás desarrollado por el hombre en su búsqueda del infinito. Kevalananda terminó así con su testimonio. Por medio de su uso, el Dios omnipotente oculto en todos los hombres se hizo encarnación visible y viviente en el cuerpo de la Lahiri Mahasaya y en algunos de sus discípulos. Un milagro semejante a los de Cristo hecho por la Lahiri Mahasaya tuvo lugar en presencia de Kevalananda. Mi santo tutor me contó el suceso un día, alejados sus ojos de los textos de sánscrito que estaban ante nosotros. Un discípulo ciego llamado Ramu me causó mucha lástima, porque no tenía luz en los ojos cuando tan fielmente servía a nuestro Maestro, en quien la divinidad resplandecía plenamente. Una mañana traté de hablar a Ramu, pero él se sentaba por largas y pacientes horas a abanicar al gurú, con un abanico hecho de palma punca. Cuando por fin el devoto salió de la habitación, yo lo seguí. Ramu, ¿cuánto tiempo hace que estás ciego? Soy ciego de nacimiento, señor. Nunca mis ojos han sido bendecidos con un vislumbre del sol. Nuestro omnipotente gurú puede ayudarte. Hazle, por favor, esa súplica. Al día siguiente, Ramu se acercó tímidamente a la Lahiri Mahasaya. El discípulo se sentía avergonzado de pedir que una riqueza física fuera agregada a su superabundancia espiritual. Maestro, el iluminador del cosmos está en ti. Yo te ruego que conduzcas su luz a mis ojos, de manera que perciba yo el resplandor del sol, débil junto al suyo. Ramu, alguien te ha inducido a que me pongas en una difícil situación. Yo no tengo poder curativo. Señor, el infinito dentro de ti puede ciertamente curar. Eso es diferente, desde luego, Ramu. El límite no existe para Dios. Aquel que enciende las estrellas y las células del cuerpo con misteriosa refulgencia de vida puede ciertamente dar brillo de la visión a tus ojos. El maestro tocó la frente de Ramu en el sitio del entrecejo. Conserva tu mente enfocada en ese punto y canta frecuentemente el nombre del profeta Rama durante 7 días. El esplendor del sol tendrá una especial aurora para ti. Y en una semana se realizó. Por primera vez en su vida, Ramu pudo contemplar la hermosa naturaleza. El omnisciente Uno había inducido a su discípulo a repetir el nombre de Rama, adorado por él sobre todos los santos. La fe de Ramu era el suelo devocional ya arado en el cual la poderosa semilla del gurú había germinado, aportando la curación permanente. Kevalananda guardó silencio por un momento para rendir un nuevo homenaje a su gurú. Era evidente que en todos los milagros que la Lahiri Mahasaya operaba nunca permitía que el principio del ego se considerase a sí mismo como el poder causal. Mediante la perfección de su entrega al poder terapéutico supremo, el maestro permitía que éste fluyese libremente a través de su ser. Los numerosos cuerpos que fueron espectacularmente curados por la Lahiri Mahasaya más tarde tuvieron que alimentar las llamas de la cremación. Pero el silencioso despertar espiritual que él operó, los discípulos del nivel de Cristo que él formó, constituyen su cohorte de imperecedores milagros. Nunca llegué a ser un erudito en sánscrito. Kevalananda me enseñó una sintaxis más divina.